Noticias Telemundo. Buenas noches, yo soy Vanessa Ock y estas son las noticias que usted debe saber antes de terminar su día. El presidente Trump defiende al joven acusado de matar a 2 personas en las protestas contra el racismo en Wisconsin, pero acusa a los demócratas de incitar a la violencia. The violence is fueled by dangerous rhetoric from far-left politicians that demonize our nation and demonize our police. Joe Biden dijo que Trump no puede detener la violencia porque por años la ha promovido. Está por todos lados. Se disparan los homicidios en más del 20% en Houston, San Francisco y otras 60 ciudades del país. La pandemia y el desempleo contribuyen al aumento en los crímenes violentos. La pandemia también tiene un duro impacto económico en la frontera. Allí, 1 de cada 2 negocios se encuentra en peligro de desaparecer. Se la traigo a su pedido. Y les presentamos a Alejandra, una salvadoreña de 22 años que no se dejó vencer por la pandemia y tras perder su trabajo montó un exitoso negocio de venta de quesos. Una buena iniciativa, el buscar alternativas en estos días. La historia de Alejandra es una muestra de que aún en los momentos más difíciles pueden llegar las oportunidades que nos cambian la vida. Pero arrancamos con las protestas que tienen en vilo al país. Las protestas en contra del racismo y los abusos policiales en todo el país están provocando una batalla política que crece en intensidad. Previo a su visita de mañana a Wisconsin, el presidente Trump acusó a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, de promover la violencia, pero al tiempo se negó a condenar los disturbios de simpatizantes de ultraderecha involucrados en incidentes fatales en Portland y en Kenosha. Precisamente el presidente llegará a Kenosha, Wisconsin, una ciudad todavía en conmoción, luego que un policía blanco baleara por la espalda a un hombre afroamericano, a Jacob Blake, hace más de una semana. Aquí está con nosotros Carla Mesona para ampliarlos todo sobre esta polémica visita presidencial. Muy buenas noches, Carla. Muy polémica, Vanessa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente ha reiterado que asistirá mañana a Kenosha, a pesar de que gobernantes locales le están pidiendo que no lo haga porque su presencia podría generar enfrentamientos violentos. Pero Donald Trump no solo desafía, sino que los empeora las tensiones defendiendo al acusado de matar a 2 personas durante las protestas. En medio de intensas protestas por los disparos que Jacob Blake recibió a manos de la policía de Kenosha, Wisconsin, ahora la preocupación se centra en la llegada del presidente Donald Trump a la ciudad, pues temen que esto genere más violencia. No va a ser bueno porque a él le gusta hablar sin pensar y ya están las cosas bien agitadas aquí. Y si él viene, yo creo que las cosas se van a poner más peor. Es muy tarde. ¿Para qué viene? Realmente para él ahorita es más política para él, para ganar más votos. Y es que esta tarde el mandatario defendió a Kyle Rittenhouse, el joven de 17 años, acusado de matar a 2 personas durante los disturbios en Kenosha, al sugerir que pudo haber actuado en defensa propia. He was trying to get away from them, I guess, it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him. And it was something that we're looking at right now and it's under investigation. Mientras el alcalde de la ciudad dice que no es el momento para recibir a Trump, I felt that the timing was wrong. El gobernador le pide exactamente lo mismo en una carta. Pero el presidente ha culpado de la violencia a alcaldes y gobernadores demócratas que asegura son débiles y no han controlado las calles. Entre ellos el alcalde de Portland, en donde este fin de semana los enfrentamientos cobraron una vida. Y ante esto, Ted Wheeler contestó que Trump intenta detener ahora la violencia que él mismo ayudó a crear. El cruce de acusaciones siguió con Joe Biden, quien también dijo que está creando caos para sacar provecho político. El mandatario acudirá este martes a la ciudad que ha sido epicentro de protestas y violencia luego de que un policía blanco baleara 7 veces por la espalda a Jacob Blake. Y mientras tanto, allí continúa el toque de queda y desde el 24 de agosto a la fecha han sido arrestadas alrededor de 200 personas. 1.500 elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados a lo largo de la ciudad. Esta es la situación que se está viviendo en este momento, Vanessa. Muchísimas gracias, Carla. Estaremos siguiendo muy de cerca esta visita. Y en medio de esta polémica, el director ejecutivo de Goya, Robert Unanue, volvió a ponerse del lado del presidente Trump. Recientemente, la marca Goya había sido boicoteada y criticada por estar trabajando con la administración Trump. Su director comentó a Noticias Telemundo que los conflictos en el país nada tienen que ver con ningún presidente. Hay demasiado odio y división en este país y no es la culpa del presidente, es la culpa de cada uno de nosotros. Porque el odio no viene de otro, ni del presidente Obama, ni de otros presidentes.
El presidente Trump y sus colaboradores más cercanos han criticado el boicot a Goya y han defendido la marca. En Chicago, la ola de violencia dejó una estela fatal este fin de semana. Según las autoridades, al menos 10 personas murieron en medio de tiroteos en los últimos 3 días. Además, hubo casi 50 heridos de bala, entre ellos 2 policías que intentaban detener a un hombre armado en una parada de tráfico. Y esta ola de violencia se repite en otras ciudades donde los homicidios muestran un ascenso preocupante durante la pandemia. Según reportes de nuestra cadena hermana, NBC News, 69 ciudades han visto crecer los asesinatos un 20% o más durante este verano. Una de las cifras más altas se registra en Minneapolis, donde los homicidios subieron casi un 90%, mientras en Atlanta aumentaron el 46% y en Houston y San Francisco el 33%. Los residentes reclaman más acciones para frenar la violencia. Pero usted sabe, el crimen está por todos lados, está impactando a todo el mundo, está impactando. Si no hacen nada las autoridades, no podemos hacer nada. Los expertos creen que tanto el aislamiento como la crisis económica y el estrés de la pandemia están contribuyendo al alza de estos crímenes. Y la pandemia del coronavirus sigue expandiéndose por el mundo. Ya son más de 25 millones de contagios y 847,000 personas han perdido la vida en todo el planeta. Estados Unidos, con más de 6,030,000 infectados, concentra 1 de cada 4 casos de COVID-19. En nuestro país, el número de personas fallecidas supera las 184,000. Y en la carrera por hallar una cura para el coronavirus, una nueva vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford comenzó su tercera fase de pruebas aquí en los Estados Unidos. El ensayo incluye 30,000 participantes en 80 lugares del país. Los resultados del estudio se esperan para finales del año. Y la presión por tener una vacuna lo antes posible podría hacer que la Administración de Alimentos y Medicamentos apruebe una, incluso antes que se terminen los ensayos clínicos. Lo admitió su director, Stephen Hahn, y sus declaraciones alarmaron a los expertos que han advertido del peligro de aprobar una vacuna prematuramente sin pruebas suficientes. Y mientras se espera esta vacuna del COVID-19, pues esta enfermedad sigue cobrándose las vidas incluso de personas sin condiciones preexistentes, como el caso de una madre latina de 29 años de edad, quien no pudo ganar la batalla contra el virus y dejó huérfanos a sus 3 hijos que ahora están a cargo de su abuela. Rogelio Moratagle tiene esta historia. La vida de Anadelia cambió de repente y ahora carga con un dolor que oculta cuando está con sus nietos. Todas las noches yo me acuesto llorando, me levanto llorando y siempre me acuesto con su teléfono de ella en la mano. Su hija Samantha, con 29 años y sin condiciones preexistentes, enfermó de COVID-19, fue hospitalizada con fiebre muy alta. Al ser conectada a un respirador artificial, su condición empeoró. Y el 10 de julio, los doctores ya no podían hacer mucho. Entonces ellos siguieron, pero ya como eso de las 9 ya me hablaron y me dijeron que ya ella había muerto, que su corazón no pudo. Los 3 hijos de Sammy quedaron a cargo de Anadelia. El mayor, Ricardo, que tiene 15 años, creció con ella y le ayuda a cuidar a sus hermanitos. Adrián, de 2, que padece una forma de autismo, y la bebé Amaya, de 1. Sammy nunca pudo escuchar la última promesa de su mamá, de que cuidaría a sus hijos. Su adiós fue con la triste firma del COVID, en soledad. Me hubiera gustado en ese ratito haberle dicho, no te apures de los niños, si algo pasa, yo voy a cuidarlos hasta el día que Dios me dé vida. Anadelia, que dejó de trabajar limpiando casas para cuidar a los niños, ha recibido el apoyo de la comunidad en Palm Beach, Florida. ¿Qué le diría Anadelia a las personas que todavía dudan de la peligrosidad de esta enfermedad, que se rehúsan a utilizar el cubrebocas, a mantener la distancia? Si tú no te quieres cuidar, es tu problema. Pero la gente que no quiere usar las máscaras, hasta el día que no pierdan a una persona querida, es cuando van a saber qué tan cierto esto es. Ahora esta abuela, que perdió a su hija, vuelve a ser madre con sus nietos. En Lake Worth, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Qué difícil situación, mucha luz para esta familia. La pandemia también está golpeando la economía de las ciudades fronterizas. Las restricciones sanitarias están impidiendo el flujo habitual de personas, lo que está haciendo cerrar a miles de negocios y otros apenas sobreviven. Solo en el Paso de San Isidro, 1 de cada 2 comercios está en peligro de desaparecer.
Esto no es negocio, esto es sobrevivencia. 80-70% de nuestra clientela nos ha afectado. Las restricciones en la frontera continuarán hasta el 21 de septiembre. Muchos comerciantes temen perderlo todo si estas se extienden 1 o 2 meses más. California ha vivido en agosto el mes más mortífero de esta pandemia. Sin embargo, los salones de belleza y barberías han reabierto a partir de hoy en todo el estado, a excepción de Los Ángeles. Sus propietarios esperan tan pronto como mañana la luz verde para la reapertura general. Norma Ribeiro, de Telemundo Los Ángeles, nos tiene esta información. Aunque la semana pasada el gobernador de California dio permiso a negocios en el estado como salones de belleza, uñas y estética a reanudar operaciones adentro de los locales, aquí en Los Ángeles las autoridades de salud dijeron no tan rápido, no les han dado ese permiso. Tenemos 5 meses cerrados. Y además hoy les pidieron. Vamos a tener que tener paciencia. Paciencia que estilistas como Manny Saucedo dice ya no tiene. No sé por qué en nuestra profesión no nos dejan admitir a esa gente adentro. Incluso nos contó que su vecina, dueña del salón de uñas al lado, simplemente abandonó al parecer el comercio por el largo tiempo que no ha podido reabrir. En la nota dice que ella ha abandonado su negocio. Además de luchar por no tener también que cerrar permanentemente, teme que sus clientes estén yendo a otros condados a buscar servicios. Ángel Cisneros, estilista de cejas y pestañas, ya le está pasando eso con sus clientas. Me mandaron mensajes diciéndome que pues desafortunadamente no me podían esperar y se fueron para Orange County a hacerse los servicios. Pero hoy en una rueda de prensa de las autoridades de salud y los supervisores del condado de Los Ángeles, que con muchas expectativas estos estilistas escucharon, les dieron buenas noticias. Mañana posiblemente va a haber un anuncio sobre el proceso de reapertura de comercios que siguen clausurados. Dicen que de no haber pronto un plan para realizar actividades bajo techo, sus ingresos y la paciencia suya y la de sus clientes se está agotando. Norma Ribeiro, Telemundo. Y desesperadas por ganar clientes, varias aerolíneas suspendieron los recargos por cambios de vuelo dentro de los Estados Unidos. United Airlines fue la primera en confirmar que ya no cobrará $200 a los viajeros que hagan cambios de pasajes. Delta y American Airlines tomaron luego la misma decisión. La demanda de viajes ha caído en más del 70% por la pandemia. En México comenzó la recaudación de firmas para decidir si se puede juzgar o no a los expresidentes por corrupción. El partido Morena del presidente López Obrador pretende reunir casi 2 millones de firmas. Exjefes de Estado como Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y Felipe Calderón se han visto salpicados por escándalos de corrupción. No obstante, algunos expertos afirman que una consulta de este tipo es ilegal. El presidente López Obrador rendirá mañana martes su segundo informe de gobierno luego de un año marcado por una crisis sanitaria y económica que ha desatado el coronavirus. Jacibe Pérez tiene las reacciones desde la Ciudad de México. Desde el campamento donde piden al gobierno que los escuchen, Abel y sus compañeros calificaron el desempeño del mandatario mexicano. Yo creo que el balance es positivo, de las dos, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. De visita por el corazón del país, la familia Albores también expresó su sentir hacia el trabajo de López Obrador. No estamos muy contentos con todo, más ahorita con esta pandemia que estamos pasando, ahora sí que la economía está por muy bajo ahorita. A las opiniones de estos mexicanos se suman las de millones más, concentradas en diversos sondeos, las cuales, dice este analista, indican que la aceptación hacia AMLO es de alrededor del 60%. Llega con 58% de aprobación por parte de los mexicanos. Esto representa una caída de 15% con respecto al primer informe. Y con esas cifras este martes rendirá su segundo informe de gobierno ante la nación. Confiado y hasta sonriente, el jefe del Ejecutivo desestimó las encuestas y aseguró que son más los mexicanos que lo apoyan y quieren que siga gobernando. Traigo 70 que me quede, 25 que me vaya y 5 que le da igual. Si hoy fuese... López Obrador presumió que los números que tiene su gabinete lo colocan como el segundo mandatario mejor evaluado del mundo. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Y cuando se unen la creatividad y las ganas de salir adelante, no hay nada que detenga a quienes se fijan una meta. Ese es el caso de una jovencita emprendedora en El Salvador, quien por el virus dejó su trabajo como chofer y se fue a las calles a repartir quesos para pagar sus estudios. Angie Álvarez tiene su historia.
Esta máquina de hierro es la herramienta que le está permitiendo salir adelante a Alejandra, una salvadoreña de 22 años, quien debió dejar su empleo como conductora de Uber debido al encierro de la pandemia. Nunca había agarrado moto. Quizás lo más difícil es que soy bastante pequeña en estatura. Pero lo que no tiene en estatura le sobra en ideas. Ella es una de las propietarias de Super Queso, una empresa de entrega a domicilio de lácteos que nació en lo peor de la crisis del coronavirus. En un lácteo que es algo tan delicado, aprender a manejarlo, saber en qué momento ya se puede vender y en qué momento no se puede vender ya un producto. Una libra exacta. Todos los días Alejandra y su socia Jennifer seleccionan los mejores quesos que compran a sus proveedores. Y como ha ocurrido en la mayoría de los negocios, las redes sociales y el internet se han convertido en sus principales aliados para expandir las ventas. Pero son ellas mismas las que se encargan de llevar los pedidos a todos los rincones de San Salvador, cargando los quesos en sus espaldas y haciendo malabares en las carreteras. Incluso salimos juntas, algunas veces por cuestiones de seguridad. Yo le traigo su pedido. Es el primer servicio especializado de lácteos a domicilio que ha encantado a sus clientes. Una buena iniciativa, el buscar alternativas en estos días. Y es gracias a ese ingenio que Alejandra ha podido continuar sus estudios universitarios, lo que enorgullece a su madre. Mi hija va a llegar muy lejos con esa mentalidad que tienen de todo para adelante. En San Salvador, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. Seguro que sí va a llegar muy lejos. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decretó un indulto para decenas de opositores, activistas y periodistas. La medida es fruto de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. Sin embargo, líderes importantes de la oposición como Leopoldo López o Enrique Capriles no forman parte de este acuerdo. Y en México se han descubierto restos de al menos 60 mamuts en los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto en la capital del país. Se encontraron también osamentas de camellos, caballos y bisontes. Desde junio se han hallado más de 8,000 huesos, en lo que se considera uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de América Latina en los últimos tiempos. Qué increíble, ¿verdad? Ya estamos de regreso y miles de admiradores, sobre todo del universo de los superhéroes, rinden homenaje a Chadwick Boseman. Hubo un momento especial para el actor en los premios MTV, en el que le reconocieron sus interpretaciones de Black Panther, Jackie Robinson y James Brown. Pero alrededor del mundo miles de niños recuerdan de mil formas y con mucho cariño al gran héroe del reino de Wakanda. Con esto nos despedimos, pero no se vaya que ya mismo comienza Titulares y Más.